Bueno, chicos, nuevamente muy buenas tardes. Gracias por la espera. Me encuentro hoy en el Centro de Servicios Financieros y pues como estaba en sesión presencial, ahí hacer el cambio de una ficha, empezar con la virtual, pues implica ahí un proceso complementario. Por eso me demoré un poquito. Entonces, pues la idea, muchachos, es que iniciemos con nuestra sesión el día de hoy, retomando pues las actividades que se asignaron. Hay un GAES a quien se le asignó un grupo, a quien se le asignó un tema para que pues vamos a retomarlo. Está relacionado con lo que se establece en la ley 1314 del 2009. Entonces, mientras el grupo va organizando su presentación, la explicación de los temas asignados, vamos a confirmar la asistencia. Vamos con Jessica Paola Angulo, por favor. Jessica Paola. Presente. Listo, Jessica Charon. Presente. Charon Desire. Presente. Neider. Presente. Listo, John Esteban. Presente. John Esteban. Juan Sebastián. Presente. Andrés Felipe. Andrés Felipe Castro Coy. ¿Lista? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Profe, yo te escribí un mensajito por el WhatsApp, ¿lo viste, profe? ¿El de los datos? Sí, señora, profe, por si me llego a estar conectando y desconectando, qué pena. Listo, Luisa. Alison, Alexandra. Presente. Alison, Laura Valentina. Presente, profe. Laura. Johnny. Presente. Don Johnny, listo. Por acá, Emily Natalia. Presente. Heidi Tatiana. Presente. Listo. Cristian Alejandro. Yo tenía cita médica el día ayer. Cristian Alejandro. Sí, señora, tenía cita médica. No te escucho, Heidi. Él tenía cita médica hoy, él le dijo ayer que la tenía por la 174 y por eso no puede ingresar. Él es el de la cita, Cristian. Sí, señora. Acá, Valentina. Presente. Luisa Daniela. Presente. Angie Lorena. Bueno, Angie no, perdón, Angie no. Diego Alejandro. Diego Alejandro, ¿qué se me hizo Diego? No entró hoy Diego, ay Dios. Juan Sebastián. Presente. Juan Sebastián, listo. Vamos con Iván Alexis. Presente. Iván Alexis. Lisney Tatiana. Presente. Nicole. Presente. Mónica Alejandra. Presente. Dana Stephanie. Presente. Samuel Andrés. Samuel Andrés. No está don Samuel tampoco. Santiago. Presente. Santiago Yeredi. Presente. Jessica Natalia. Presente. Listo. Antes de que se me olvide, chicos, ya se creó la carpeta en la plataforma para que suban la evidencia de la evaluación. El plazo para ustedes es hasta hoy, entonces por favor no olviden subir la evidencia de la evaluación y los que tienen que presentar recuperación tienen que subir pues ese otro archivo, ¿no? Se supone y se asume pues que la recuperación va 100% bien elaborada, o sea, no puede haber error. Entonces, si necesitan consultar, ustedes lo pueden hacer, pero debe quedar bien desarrollado la evaluación.
entonces deben quedar 2 archivos. Los que pasaron su evaluación simplemente pues suben el archivo correspondiente de la imagen de esa evaluación. Bueno, por acá Paola. Sí, Paola. Una pregunta, es que ayer no entendí bien. ¿Los que sacaron 60 al fin sí hacen recuperación o no? No, los que sacaron 60 en esta oportunidad dijimos que se tomaba como si hubieran aprobado la evaluación. Entonces, por consiguiente, no deben hacer la recuperación. Los que tienen que hacer recuperación son los que sacaron menos de 6. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Emily. Y Profe, es que yo no sé cuánto me saqué, porque pues como ayer no asistí, y pues el viernes tampoco, porque bueno, yo le es mandé que, la excusa médica. doña Emily, sí, eso es lo que necesito porque pues ya me llevas ahí varias fallas y hay una que no está justificada, ¿no? Ayer, Entonces, es que ya ayer, les envío la foto por el momento porque pues nosotros volvemos a tener sesión, si no estoy mal, creo que el viernes. Y sí, ya de aquí al viernes ya se ha cerrado la carpeta. Lo mismo pasa con la señorita Desiree del Carmen. profe, Sí, señora. yo tengo una duda. Bueno, es que yo no te puedo mandar como la justificación de ayer, porque ayer no fui al médico. Es que yo no puedo estar de pie ni sentada tanto tiempo porque me duele. Sí, yo escuché tu mensaje, pero pues sí es importante que pidas tu cita porque pues debe quedar alguna justificación, ¿no? Ah, ok. Bueno, sí. Es importante que la solicites. Digo, forma, tienes que ir al médico porque pues eso no es normal. Entonces hay que hacer el proceso de ir a la EPS. Ah, bueno, sí, señora. Ya les voy a enviar entonces el registro un segundo. El de Desiree del Carmen está presente por acá, Desiree. El del joven Juan Sí, Sebastián Castaño. Juan Sebastián Castaño, que se me hizo, ¿no está? Sí, Juan señora. Sí, Sebastián, acá estoy. y el de Emily. Entonces ya les envío acá. Me toca el grupo para que tengan la evidencia, por favor, la suben. Un segundo. Por favor, la organizan. Le estoy tomando una foto. Organícenla de tal forma que solamente se vea el recuadro de la evaluación. Listo, chicos, para los que faltaban ahí, acabé de enviarla. Me confirman, por favor, si abre la... Gracias, instructora. Listo, Luisa Fernanda, ¿sí? Profe, es que yo tengo una dudita sobre la guía, entonces para ver si tú me puedes colaborar con esa duda. Sí, claro, dime. Es que es el punto 3.3.3. Es Sí. que no entiendo en sí qué toca hacer en ese cuadro. Compártelo y miramos. Listo, profe, espérame un segundo. Qué pena, chicos, que estoy por acá en la biblioteca, en la parte de afuera de la biblioteca. Ustedes ya la conocen, me imagino, que ya han venido o no. Sí, sí, señora. Entonces acá hay un poquito como de ruido, porque no me puedo hacer dentro de la biblioteca, pues también porque estoy hablando, entonces me tocó afuera. Espérame, profe, que está un poco lento. ¿Ya se ve? Sí, ya se está viendo. Miremos a ver qué. Listo. Es este punto. Ah, ya. Dice, aprendiz de forma individual y escolarizada, elabore un cuadro que se muestra a continuación donde relacione las NIF, NIC y las selecciones de las NIF para pymes vigentes.
Bueno, por ahora vamos a hacer solamente el primer cuadro. O sea, el cuadrito que está en la parte superior donde dice NIF, nombre, NIC, nombre y sección de NIF, pymes y nombre. Ese es el cuadrito que vamos a desarrollar. ¿Qué hay que hacer? Entonces, cuando yo les explicaba ayer que existían varias normas, les mencioné las NIF, les mencioné las NIC y les mencioné unas interpretaciones. ¿Qué me están pidiendo acá? Primero, que coloque cuántas NIF existen. Entonces, ejemplo, acá dice NIF 1. Esa NIF 1 hace referencia a la adopción por primera vez en normas internacionales. Entonces, me puede confirmar cuántas más NIF, ¿cierto? Existen. ¿Cuántas normas están relacionadas con esas normas internacionales de información financiera? Van a encontrar varias. Es colocar el listado. Un ejemplo. Entonces van a encontrar la NIF 2 o la NIF 8 o la NIF 3 y a cada una le tendrán que colocar el nombre a que corresponde. Lo mismo pasa con la NIC 1. La NIC 1 hace referencia a la presentación de estados financieros, pero si yo voy y miro, está la NIC 8 que habla de políticas, ¿sí? Está la NIC 2 que habla de inventario, está de pronto la NIC 9 que habla respecto al tema de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que ustedes hacer? Buscar el número de la NIC y colocar el nombre a que corresponde. Lo mismo pasa con la sección de NIC para pymes. Esa sección de NIC para pymes, más aún yo les envié una parte en una de las presentaciones que les compartí y que vimos ayer. Ahí aparecen las, digamos, las secciones que aplican para pymes. Entonces, simplemente es que coloquen qué sección corresponde, sección 1, sección 2, sección 3 y de qué trata cada sección. Este es el cuadrito que tienen que elaborar, ¿sí? Ok. Y abajo no lo hagan porque pues eso ya poco a poco lo iremos implementando. O sea, El de abajo no. ¿Listo? Listo, profe. Vale. Después lo vamos completando. O sea, ese cuadrito que ustedes van a hacer, después se va completando con lo que hay que hacer, digamos, en el segundo cuadro. Listo, profe. Esa era mi duda. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta hay? Diego Cortés. ¿Qué hubo, don Diego? Profe, era para dar la asistencia. Listo, ya te incluyo acá. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces chicos, pues la idea es que retomemos nuestra tarea de ayer. Quedó pendiente una presentación. Por favor, vamos a escuchar a los compañeros. Esta presentación está enfocada en una parte que se encuentra en la Ley 1314 del 2009. Ahorita la vamos a visualizar y vamos a hacer como una explicación referente al tema. Entonces, los compañeros que quedaron pendientes, por favor, para la explicación. ¿Qué se me hicieron? Nosotros. Eso, listo, Sharon. Entonces, voy a apagar mi audio para poderlos escuchar. Listo. A nosotros nos tocó los elementos de los estados financieros. Yo les voy a hablar sobre los activos, los cuales consisten en la potencia que contribuye a los bienes y servicios para el desarrollo de cierta actividad que se vaya a realizar, donde de esta forma se puede realizar se contribuye de forma efectiva o de otro medio, donde se genera un beneficio a futuro. En los pasivos se pueden ver que una entidad tiene una obligación tiene una obligación a otra entidad por pagar, ejemplo, los impuestos. Eso se encuentra en los pasivos, donde se recoge estas obligaciones por medio que son los gastos y medios por pagar. ¿Listo, Charo? ¿Y tus compañeros dónde están? Sigue Andrés. Ah, yo sí decía. Sí, sí, qué pena. También están los rendimientos financieros, que son las ganancias o utilidades totales que se obtienen de una inversión, de un proceso, un trabajo o una operación financiera.
Y también está lo que es el patrimonio, que, que es un conjunto de bienes y derechos y obligaciones de una persona o de una empresa, que debe ser entendido como los recursos disponibles que trae ella. Y pues ahí sigo yo, que es ingresos. Un ingreso es toda ganancia que se recibe por la venta de un bien o servicio. También es un ingreso de los recursos humanos, de los recursos económicos, perdón. Debe entenderse con el concepto de activos y pasivos y puede tratarse del aumento de un activo y la disminución de un pasivo. Y los gastos es un egresor, o también es una salida de dinero de una empresa o persona pagada por la compra de un producto o un bien o un servicio, y también es el egremento del patrimonio neto de la empresa. Y ya. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Así tan rapidito. Bueno, listo. Entonces vamos a confirmar. A ver, aquí explicaron los elementos de los estados financieros. Entonces, ¿qué tendemos por activo, Laura? Laura Monroy. ¿Qué se me hizo, Laura? Laura Monroy no está presente. ¿Qué se me hizo, Laura Monroy? Bueno, entonces permítame un segundo, vamos colocando aquí nuevamente la asistencia. Doña Laura no está presente. Un segundo, chicos, verificando. Laura Monroy. Laura Valentina Monroy, entonces pues retiro la asistencia de hoy. Profe, perdón, pero es que no se me había encendido el micrófono. Laura, ya llevo varias veces preguntándote. No, sí, profe, pero no se me encendía, perdón. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Listo, ¿qué pregunté, Laura? No te escuché. ¿Cómo? No te escuché. No estabas atenta, Laura. Pilas, por favor. Vamos aquí con Johnny. Johnny. Un activo suelen ser siempre lo que son las ganancias o los ingresos que realizan las empresas. Bueno, pilas aquí con el concepto porque Johnny me está mezclando. Me está diciendo que un activo son ingresos y que también son ganancias. El activo no es eso. Yo les envío una normatividad, ¿sí? Si quieren, por favor, hablen el documento donde está relacionado esa información. Las compañeras lo pueden compartir, por favor. El caso Sharon, de donde tomaron la fuente de información para la consulta. Claro que sí, Y ya comparto. vamos a compartirlo y vamos a evaluar cada uno de esos conceptos, porque son importantes, chicos, porque acuérdense que con la estructura que vimos del estado financiero, la estructura que vimos hasta el código contable, mencionamos esos elementos, mencionamos los activos, los pasivos, patrimonio, ¿cierto? O sea, son elementos que vamos a estar trabajando continuamente. Es por ello que es importante y relevante, ¿cierto? Tener claridad de ese concepto para que en el momento que ustedes vayan a hablar del reconocimiento tengan claridad si es o no es determinado concepto, ¿sí? Tienen una esencia, ¿cierto? Importantísima, digamos, dentro de esa descripción o concepto técnico, porque nosotros podemos hablar de un concepto castizo, como lo mencionábamos en la clase anterior, pero hay un concepto técnico. El que los compañeros tenían que presentar estaba relacionado con ese concepto técnico. Entonces, esperemos que compartan pantalla y visualizamos de dónde tomaron ya la información. Sí, ya voy. Es que lo que pasa es que no me está dejando compartir, pero voy a salir y vuelvo a entrar. Listo.
Instructora, no me deja compartir. Dime. No me deja compartir. Mi equipo en la parte de la compartir se bloqueó. Bueno, algún compañero tuyo que comparta pantalla y miramos de dónde tomaron la información. ¿Tú con quién estás, Sharon? Con Laura y ayer estaba con Andrés. Listo. Entonces, a ver, Andrés creo que no está. ¿Laura? Sí, sí, Ah, sí sí. estoy, profe, solo que, pues es que yo desde el celular no puedo. Tampoco puedes compartir. Es que Y estoy desde, Laura, es que estoy desde el celular y no puedo. Sí, profe, yo la comparto. eso, Laura, vamos a ver, comparta a ver. ¿Qué me interesa que miremos? O sea, cómo está estructurado ese concepto, ¿sí? No es simplemente por entrar a leerlo, sino de pronto poder comprender, digamos, la estructura de ese concepto, cómo está distribuido. Ahí se está viendo, ya parece que estás compartiendo, aunque no se ve el documento. Listo, marco conceptual. Listo, si quieres ampliar un poquito para que podamos visualizar. Listo. Entonces, vamos a mirar la estructura del concepto en general, ¿sí? Aquí está hablando básicamente de que los activos son beneficios económicos, o sea, miren que partimos como que el concepto en varias partes. Primero, estamos haciendo claridad que el activo es un beneficio económico, ¿sí? Y que ese beneficio económico puede ser hacia el futuro, ¿sí? Y básicamente dice que consiste en el potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo de otros equivalentes a efectivo de la entidad. Entonces, en este caso, básicamente todo lo que sea activo, partimos del hecho de que es un beneficio para la empresa y que esos beneficios pueden generar, ¿cierto? A futuro, digamos, un reintegro, ¿cierto? O de pronto un beneficio mayor que no necesariamente tiene que ser en el momento. Entonces, esos beneficios se pueden dar a hoy o a futuro. Y adicionalmente hay que tener claro es que esos activos pueden afectar o directamente o indirectamente a la organización. Cuando hablo es que puede afectar, es que puede contribuir, ¿no? Porque al ser un activo estamos hablando de que puede aportar a el hecho económico de la organización. Que también es importante de pronto tener en cuenta acá. Aquí habla de unos beneficios, si ustedes ven en el 4.10, habla de unos beneficios económicos futuros, ¿sí? Y que adicionalmente pueden llegar por varias alternativas, o sea, ¿cómo podemos obtener esos beneficios? Entonces, el beneficio del activo, ¿sí? Ahí mencionan varios, específicamente mencionan 4. Dice básicamente que pueden ser intercambiar por otros activos. El beneficio de tener un activo puede ser que lo intercambie por otro, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un beneficio adicional. Puedo intercambiar un activo nuestro por un activo de otra empresa. El otro, puedo utilizar un activo para satisfacer un pasivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo algo en el activo, ese activo lo puedo vender, ¿cierto? Con un objetivo de poder pagar un pasivo. Entonces, digamos, es otro beneficio que tenemos. Importante, lo podemos distribuir. Dice que los activos, pues al ser, digamos, un beneficio, lo puedo distribuir entre los propietarios de la empresa. Entonces, todos los activos que tenga la empresa, si ayer lo mencionábamos, por ejemplo, las mesas, entonces, en dado caso, pues esos activos los podríamos distribuir para los dueños de la empresa, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es la parte de distribución. Y adicionalmente dice que utilizando aisladamente o en una combinación con otros activos en la producción de bienes o servicios a vender por la entidad. Entonces, esos activos los podemos utilizar para la producción de determinado momento de bienes o servicios que requiera la empresa. Un ejemplo en el primer punto que no lo habíamos mencionado es por lo menos el tema de la maquinaria, ¿sí? La maquinaria es un activo. Al ser un activo yo la puedo utilizar
para que a través del uso de esta maquinaria se puedan producir bienes o productos. Entonces ahí tiene un beneficio. En el segundo hablábamos de intercambiar por otros activos. Puedo tener efectivo, ¿sí? Que es un activo, y lo puedo convertir, ejemplo, a la adquisición de un CDT, de un título de valor, o puede ser por la adquisición de un bien inmueble. Entonces, cambio ese activo por otro activo, ¿sí? Adquiriendo otro. Ese es otro beneficio. El de la parte de beneficiar en un pasivo, hablábamos, si yo tengo un activo, pues puedo salir de ese activo con el fin de poder cumplir con algún tipo de obligación. Y el último, el que se menciona por distribuir, puede ser que esos activos, en dado caso a determinado momento, pues como son de la empresa, pues se pueden distribuir entre sus dueños. Eso depende de, pues lógicamente, el objeto social que tenga la empresa y la situación en la que se encuentre la empresa. Importantísimo pues tener en cuenta entonces esos elementos, beneficios económicos futuros. Hay un concepto adicional, pero pues ahí no lo veo. Si de pronto es en la norma donde lo utilizaron, donde lo buscaron, están viendo como el detallado. Este es un poco más extenso. ¿Qué me interesa de ese activo? Que tengan, digamos, ese concepto, porque ustedes ven que hay varios numerales y pues todos están hablando de lo referente a activos, ¿sí? Pero pues ahí habla de un poco más específico de algunos casos de pronto que en el momento no son relevantes. Vamos a mirar el concepto de pasivo. Pasivo. Entonces miremos el concepto de pasivo. Listo, aquí vamos a hacer lo mismo. Mire, tenemos el concepto de pasivo y tenemos cuál sería el uso de esos pasivos o cuáles serían los ejemplos a través de los cuales se podría tener un beneficio con esos pasivos o tener una utilización de esos pasivos. Entonces, ahí por favor ayúdame, Diego, ayúdame con el concepto de pasivo, por favor. Diego Cortés, ¿me ayudas por favor con el concepto de pasivo? Sí, señora. ¿Le puedes dar un poquito de zoom, por favor? No alcanza a ver. Una de las características esenciales de todo pasivo es que la entidad tiene contraída una obligación en el momento presente. Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera. Las obligaciones pueden ser exhibibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Listo, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, mire, la estructura del pasivo en esencia habla de que hace referencia a una obligación. Obligación. Todo pasivo hace referencia a una obligación. ¿En qué momento? En el hoy, por eso habla de el presente, ¿sí? Si yo debo hoy, pues estoy hablando que es un pasivo, ¿sí? Porque está siendo reconocido en este momento. Importante a tener en cuenta acá que dice que es un compromiso, ¿sí? Un compromiso o responsabilidad, pues lógicamente de poder cumplir con la obligación de esos pasivos. Y adicionalmente dice que esos pasivos pueden ser exigibles legalmente. Como consecuencia, pues que hay un documento también que lo respalda. Entonces, ¿a qué hago referencia con ese pasivo? Que a pesar de que sea una característica de una obligación, adicionalmente tiene en algún momento, ¿no? Tiene en algún momento documentos que lo hacen exigible, me explico, una factura, ¿cierto? Si yo compro algo, existe una factura y con esa factura, ¿sí? Que confirma que yo compré un producto, ese documento hace exigible la obligación, o sea, el compromiso o responsabilidad que yo tengo que pagar. Entonces, importantísimo, todo lo que hace referencia a obligaciones, ¿sí? Compromisos de pago que tengamos, hace referencia a un pasivo. Aquí, de todas formas, también tenemos una relación, ¿cierto? De en qué momento se puede presentar esas obligaciones o en qué momento se pueden presentar a través de pronto de los diferentes hechos económicos que se puedan dar. Entonces, aquí me muestran varias opciones. Baja un poquito, por favor. ¿En qué momento se puede generar
el pasivo. Entonces acá dice, cuando hay un pago de efectivo, ¿sí? Entonces, en el momento que me hacen un pago, pues yo disminuyo el pasivo como tal o la obligación, ¿sí? O lo contrario, en el momento en que yo pago un pasivo, ¿sí? En el momento en que lo estoy pagando, pues estoy disminuyendo la obligación, ¿sí? En ese momento, pues hay un manejo o un movimiento interno para cumplir con el pago de la obligación. Dice que por transferencia de otros activos, ¿sí? Yo puedo en determinado momento con un activo, me explico, con un activo, digamos, el efectivo, comprar un inmueble, ¿sí? En el momento en que yo compro con ese activo el inmueble, se genera la obligación, ¿sí? Independiente de que el pago se realice en determinado periodo. Acuérdense en lo que hablábamos ayer, ¿no? En el tema referente a que en el devengo yo tengo que registrar la obligación en el momento en que se da. Y el pago, pues también se tendrá que reconocer en el momento en que se presente. Esto aplica lo mismo en la parte de transferencia de otros activos, que yo a través de un activo puedo adquirir, ¿cierto? Algo, y al adquirir algo me genera una obligación. La prestación de servicios, lógicamente, si se presta un servicio, es una cuenta por pagar, ¿sí? Porque tengo que cancelarlo. En la sustitución de un pasivo, de ese pasivo por otra deuda, yo puedo tener pasivos, pero adicionalmente para poder cubrir ese pasivo, puedo solicitar otro pasivo. Ejemplo, necesito pagar la nómina, ¿sí? Pero para poder pagar la nómina pido un crédito. Puede darse un crédito para nómina. Entonces, cubro un pasivo con otro pasivo. En ese momento es otro movimiento que se puede dar en el manejo de este elemento. Y la conversión de pasivo en patrimonio. Entonces, si yo le debo a un socio, puede ser que eso que yo le debo a un socio se determine, ¿sí? Como que forma parte como aporte al patrimonio o capital de trabajo. Entonces puede decir un socio, no, yo más bien lo que me deben a mí, no me lo paguen, ¿cierto? Se hace un proceso contable y por consiguiente se manejaría como un aporte a la entidad. Esa sería, digamos, otra forma de ver el manejo o movimiento que pueden tener los pasivos. Aquí hacen referencia a que los pasivos se pueden cancelar por otros medios. Dice, renuncia o pérdida de los derechos por parte del acreedor, ¿sí? Entonces, en determinado momento, si yo debo algo, tengo una obligación, pero esa persona a la que le debo renuncia a esos derechos, pues en ese momento se puede dar por culminado el pasivo. Entonces, recuerden, para ser pasivo está relacionado con toda obligación que tenga la empresa, y el movimiento de esos pasivos pues se pueden presentar con alguno de esos literales que se mencionaron, del A, creo que está así, del A al E, el literal A al E se puede presentar en cualquiera de esos movimientos. Listo, vamos con patrimonio. Miremos patrimonio. Patrimonio, no se les vaya a olvidar, ¿no, chicos? La parte del concepto de activo, el concepto de pasivo, porque cuando estemos ya hablando de algunos hechos económicos, ustedes me van a empezar a decir si es un activo, si es un pasivo, si es patrimonio. Para eso necesitan tener claro el concepto. Listo. Aquí dice que la parte del patrimonio está definido en el numeral 4.4. Ahorita nos devolvemos para ver qué dice el 4.4. Pero básicamente es la diferencia, chicos. Aquí habla de un residuo, ¿sí? El patrimonio es la diferencia que hay entre el activo y el pasivo. Quiere decir, si yo tomo el activo y le resto el pasivo, eso es igual al patrimonio. Entonces, por eso ustedes ven ahí que hay una parte donde dice que como un residuo o resto, ¿sí? O resta, puede subdividirse a efectos de su presentación en el balance. Entonces, aquí en este caso, si yo tengo un activo de 1.000.000 de pesos y un pasivo de 500, quiere decir que mi patrimonio es de 500, porque tomo el activo, le resto el pasivo y la diferencia va al patrimonio. El patrimonio también forma parte, pues, todo lo relacionado con los aportes de los socios, ¿sí? Los aportes de los socios, las reservas, todo lo que genera utilidad o ganancia para la organización. Aquí entre patrimonio, por ejemplo, hay varios elementos que, digamos, lo conforman. Dentro de ellos también se pueden manejar las reservas,
¿sí? Hay reserva legal, reserva estatutaria, reserva extraordinaria, y pues hay otros elementos que pueden formar parte de este rubro. Baja un poquito, por favor. En patrimonio, listo, seguimos bajando. Ahí, listo. Perfecto. Vamos a verificar entonces ahora otro concepto. Ahí estamos hablando, miren que a pesar de que es tan extenso el documento, estamos viendo como la esencia del concepto, lo básico. Listo, miremos a ver si tenemos el de ingresos. ¿Qué se hizo el de ingresos? Ahí, ingresos. Entonces, claro activo, claro pasivo, patrimonio, que son los elementos, ojo con lo que les voy a decir, cuando yo les expliqué los estados financieros, ¿cuál fue el primer estado financiero que se mencionó, Paola? ¿Cuál fue el primer estado financiero que se mencionó? Paola Angulo. ¿Qué hizo Paola? ¿No está Paola? Se fue Paola. Estaba en el baño. Listo, cuéntame, Paola. ¿No se escucha? Paola Angulo, ¿qué se me hizo? Los primeros fueron estados de situación financiera. Listo, Los segundos estados de resultado integral. el primero, Paola, el primero. Entonces, ¿qué pasa? Ese primer estado financiero que mencionó Paola, que es el estado de situación financiero, está conformado, ojo con lo que les voy diciendo, chicos, está conformado por activo, pasivo y patrimonio. Entonces, primer estado de situación financiera que lo vimos ayer, está conformado por activo, pasivo y patrimonio. Conceptos técnicos que estamos viendo hoy de acuerdo al marco conceptual. ¿Listo? Ahora vamos con ingresos. ¿Qué pasa con ingresos? Entonces, antes de explicarlo, esta parte de ingresos, gastos y costos está relacionado con el segundo estado financiero. Ahora sí, Paola, ¿cuál es el segundo? Todo es estado de resultado integral. Perfecto. Entonces, en el estado integral está conformado por ingresos, gastos y costos. Listo, vamos a ver qué es ingresos. Entonces, ayúdame ahí, deciré qué habla de ingresos. Eso se ve borroso, o sea, yo lo veo borroso, no sé. Si quieres ampliar un poquito más, Laura, por favor. La definición de ingreso incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de las actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y corresponden a una variada gama de... Ay, no veo eso, está borroso. Denominaciones. Eso. Tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Sí, gracias. Entonces, chicos, en resumen, los ingresos están definidos por aquellos que se perciben por las actividades ordinarias que realiza la empresa. Entonces, si la empresa se dedica a la venta de zapatos, pues los ingresos serán los que se perciben por la venta de zapatos. ¿Sí? Hay actividades que son propias del negocio y hay otras que no son tan propias del negocio. Entonces, por eso se habla que también hay ingresos que de pronto son no tan ligados a la actividad. Entonces, todos los ingresos son aquellos que se perciben por la actividad de la empresa, ¿sí? Pueden haber de actividad ordinaria, como pueden haber
a ver, de otros de que no son de la actividad ordinaria. Actividad ordinaria son los que están directamente relacionados con la venta de los productos, pero habrán otros que no. Ejemplo, si yo vendo zapatos, listo, ya sé que es un ingreso, pero resulta que si también de pronto recibo unos intereses por una inversión que hice, pues recibo los intereses y son un ingreso, pero esos no están relacionados directamente con la venta de mi producto, ¿sí? Entonces, todo lo que sea ingresos para la empresa, ¿sí? Por la actividad económica que se realice, los vamos a ver como ingresos. Eso es básicamente lo que me dice la norma. Vamos con gastos. Bajamos gastos. Bueno, Natalia, ayúdame con el tema de gastos. Natalia Umaña. Sí, instructora, espera. Gastos. La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias en la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por ejemplo, el costo de ventas, los salarios y la Depreciación. Perdón. Usualmente los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. Bueno, entonces, para poder definir este concepto, ¿cierto? Gastos, dice acá, incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en actividades ordinarias. Entonces, así como vimos los ingresos. Los ingresos son por todas las ventas propias de la actividad de la empresa. Pues resulta que los gastos son aquellos que se presentan por también la aplicación de la actividad de la empresa. Pero ya hacemos referencia en algunos casos a salida de dinero, porque hay otros gastos que no afectan salida de dinero, que en su momento lo revisaríamos. En este caso, los gastos son todos aquellos que se presentan en una empresa en el normal funcionamiento de su actividad. Entonces podemos hablar de gastos, un ejemplo, el tema de papelería, servicios públicos, el pago del personal, honorarios, publicidad, ¿cierto? Todo eso que estamos ahí mencionando está relacionado propiamente con la actividad, ¿sí? Pues para poder vender necesito personal, ¿cierto? Y ese personal me genera unos gastos. Para poder vender necesito en determinado momento publicidad. Y para esa publicidad, pues se incurre en unos gastos. Y así sucesivamente, ¿sí? Ustedes se acuerdan de uno de los principios que vimos ayer, que era el principio de asociación, ¿cierto? Entonces, aquí quiere decir que todo ingreso está relacionado con gastos o con costos, ¿sí? Entonces, todo está amarrado a la actividad. Si hay algo que no sea de la actividad, pues lógicamente se evalúa y se determina qué manejo tendría específicamente. ¿Listo hasta ahí? Ingresos, gastos, creo que nos faltaba, no sé si aquí habla de algo del costo, pero aquí hago referencia. Estos últimos elementos están relacionados con el estado de resultado integral. ¿Listo? ¿Qué más era de aquí, Sharon o Laura? ¿Qué más teníamos? Pues nada más, en nuestros grupos solo nos tocó, ¿No nos había costos correspondió ahí? esto. Vamos a ver si tenemos algo relacionado con costos. Rendimiento, patrimonio, ya lo vimos. Activo, está subiendo. No, yo decía en la parte de abajo. A ver si teníamos algo más. No, creo que hasta ahí. Listo. ¿Qué nos falta mirar? El tema de los reconocimientos, la medición, revelación y presentación. Por ahora, ¿qué tenemos? Simplemente el concepto de los elementos de los estados financieros. Entonces, no se les olvide, nosotros vimos 5 estados financieros: el estado de situación financiera, está el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas o revelaciones. Listo, deja de compartir y ya les muestro aquí algo. Gracias. ¿Y si Heidi?
Para una pregunta, ¿usted me podría repetir el estado de resultados integral por cuál está compuesto? ¿Por gastos e ingresos nomás? Listo, entonces déjame ya comparto pantalla y les muestro acá. Y lo hacemos. Un segundo. Un segundito compartimos pantalla. ¿Ahí están viendo, chicos? ¿Sí están viendo? Sí, señora. Pues miren, nosotros ayer hablábamos de los estados financieros. Voy a colocarlo acá, estados financieros. Esos estados financieros dijimos que habían 5, ¿sí o no? El primero es el estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Listo, ahí creo que está claro, ¿no? El segundo que me preguntaba ahorita la compañera hace referencia al estado de resultado integral. Este estado de resultado integral está compuesto por ingresos, gastos, costos. Ingresos, gastos y costos. Tenemos el otro estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio. Como su nombre lo dice, está relacionado con todas las cuentas del patrimonio. Tenemos el cuarto estado financiero. Dijimos que era el estado de flujo de efectivo. Entonces, este estado de flujo efectivo también tiene una estructura, ¿sí? Pero todas las que yo les estoy colocando aquí están relacionadas. Ya les explico por qué. Todas las que están aquí relacionadas, están aquí, digamos, expresadas, se relacionan entre sí. Entonces, las del efectivo equivalente a efectivo, el estado de flujo efectivo, perdón, tenemos una distribución que hace referencia a las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Esa es la estructura de ese estado financiero. Y el último que dijimos, es las notas o revelaciones. ¿A qué hace énfasis las notas o las revelaciones? A la explicación detallada, lo dijimos, explicación detallada de los estados financieros y sus políticas. ¿Listo? Para la compañera que me pregunta ahorita. Entonces, mire cómo vamos construyendo. Este es como, digamos, una presentación como estilo espina de pescado, ¿sí? Porque ahorita podemos complementar lo que llevamos. Existe otro estado financiero complementario que no forma parte de los 5. Este ya es como uno adicional, ¿sí? Voy a colocarle aquí un asterisco. Este es adicional o complementario. Es el estado de costos. Espérenme, aquí yo lo coloco. Lo voy a dejar aparte para que no nos vayamos a enredar. Pero es el estado de costos. Y el estado de costos, ¿cómo se construye? Con ingresos, gastos, costos. Y esto me da un resultado que es igual a utilidad o pérdida. ¿Listo? Dejémoslo aquí nomás, dejémoslo hasta para no enredarnos ahí. Hasta costos, dejémoslo ahí. Bueno, listo, chicos. Miren aquí cómo entra relacionado todo, ¿sí? Toda la información que hemos visto dentro de las características y los principios deben aplicarse en esta información financiera. Y la información financiera, ¿cierto? De acuerdo a esta estructura, ya lo vimos en clases anteriores, tiene un manejo, ¿sí? Cuando yo hablo de mírenlo de aquí, entonces hablábamos del tema de que tenía una representación de un código. Dijimos que era el código 1. Dijimos que era el 2. Patrimonio era el 3. Miren que me estoy devolviendo a lo que ya habíamos visto. El de ingresos 4, el de gastos 5 y el de costos 6. Aquí como son costos puedo encontrar también las 7. Acuérdense que hay costos de ventas, comercialización y costos de ventas de producción. Entonces aquí encuentro 6 y 7. Este de patrimonio, a ver, ¿por qué me quedo aquí?
Un segundito. Dijimos que era 6 o 7. 6 o 7. Listo. Entonces, estas dos están relacionadas. Me queda en mayúscula. Listo. Están relacionadas con los costos. Patrimonio dijimos que era 3. Tenemos unas cuentas de orden, que es así como son cuentas de orden. Más adelante explicaremos en qué, cómo se presentarían o se reflejarían. Estas actividades de operación están relacionadas con todo el estado financiero, lo mismo las de inversión y lo mismo las de financiación, o sea, se reflejan en todas estas que vimos acá. Listo, esta estructura del activo, que esta es de clase, aquí coloco clase, acuérdense que ya vimos el tema de los grupos, de las cuentas y las subcuentas. Entonces, relaciona ahora sí la naturaleza. Miren cómo los estamos relacionando. ¿Cuál es la naturaleza del activo, chicos? Naturaleza del activo. Débito. Débito. La naturaleza del pasivo, crédito, del patrimonio, crédito. La de los ingresos dijimos que era crédito, gastos, débito, y la de los costos, débito. ¿Listo? Patrimonio nuevamente se relaciona acá, es crédito. Listo. Es lo que nosotros ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos visto el activo, pero no habíamos visto el concepto. Ya vimos la clase, ya vimos la naturaleza, el movimiento, ustedes ya saben que puede ser movimiento débito, movimiento crédito. Hasta ahí vamos con esa estructura, y esa estructura financiera en todos esos informes debemos aplicar. Primero, pues el tener claro el concepto de cada uno de los elementos. Segundo, aplicar todas las características de la información y los principios que vimos el día de ayer. ¿Qué me queda pendiente aquí? Resulta que dentro de esta estructura de estados financieros nosotros tenemos una ecuación contable básica. Una ecuación contable. Es fundamental, chicos. Ecuación contable. Listo. Esa ecuación contable aquí la voy a resaltar bien. ¿Sí? Es como una fórmula, ¿no? Una fórmula básica para saber si nosotros vamos bien en el manejo de la información que estamos dando. Esa ecuación contable que hace relación. Entonces yo puedo tener lo siguiente. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Más patrimonio. Aquí más patrimonio. ¿Sí? Activo es igual a pasivo más patrimonio. O puede ser activo menos pasivo igual ¿a qué? A patrimonio. ¿Sí queda clara esa ecuación, chicos? Activo es igual a pasivo más patrimonio. O activo menos pasivo es igual a patrimonio. Listo. Esta ecuación es fundamental aprenderla, ¿sí? Eso es importantísimo porque esto es lo primero que entramos a aplicar en cualquier implementación de estado financiero. ¿Listo? ¿Sí queda claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Entonces vamos a hacer un ejemplo, como lo entendieron, ¿cierto? Entonces voy a darles acá el ejemplo y ustedes me hacen el ejercicio. Estoy diciendo que voy a colocar los valores y ustedes hacen el ejercicio. Listo, ¿cuánto me daría ahí, chicos? Aplicando esa ecuación, ¿cuánto nos daría? 8 millones. ¿Cuánto? 8 millones. ¿Listo? 8. Entonces, si yo aplico esta, mira aquí, vamos a hacer la primera. Si yo coloco activo, dice que son 10 millones, ¿sí o no? Aquí es igual. Ojo acá, dice que a pasivo, pero ¿cuánto es pasivo? 2. Listo. Y me dice que más patrimonio, esto es igual
esto es igual, lo voy a colocar acá, esto es igual a pasivo, que son 2, más patrimonio. Pero ¿cuánto es el patrimonio? Ojo ahí, ¿cuánto es el patrimonio? O sea, necesito hacer esta, mira. ¿Cuánto es el patrimonio? Entonces, patrimonio es igual a activo, ¿cierto? Menos el pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? 2. Quiere decir que esto me da igual a 8. ¿Sí o no? Entonces yo estoy aplicando esta formulita, miren acá, esta fórmula, la estoy aplicando aquí, en esta parte. Aquí estamos aplicando. ¿Listo? Esta. Listo, entonces aplicamos la ecuación activo menos pasivo es igual a patrimonio. Lo hacemos acá, activo menos pasivo es igual a patrimonio. Si ya tengo esta formulita, pues puedo reemplazar acá arriba en esta, ¿cierto? Cambiémosle de color. Quiere decir, activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces lo reemplazo acá. Dice, activo es igual a 10. ¿A qué es igual activo? Dice, el activo a qué es igual a pasivo, que pasivo viene siendo 2 millones más patrimonio. ¿Cuánto fue patrimonio, chicos? ¿Cuánto fue patrimonio? 8 millones. 8, entonces colocamos aquí más los 8. Quiere decir que 10 es igual a 2 más 8, ¿cierto? En este caso, 10 millones es igual a 10 millones. Si esto está así, quiere decir que nuestra ecuación está ok. ¿Listo? ¿Sí estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer uno. Rapidito y me comparten pantalla. Vamos aquí a decir que el activo de ustedes me dijeron que tenían 600 millones de pesos. 600 millones en el activo. Listo. No sé de qué, pero tienen un activo de 600 millones. Y vamos a decir que tienen en el pasivo 350. Por favor, me hallan la ecuación ahí. Me hacen las dos. Me hacen las dos ecuaciones, porfa, ya les digo quién comparte pantalla. Bueno, listo. Por favor, aquí entonces vamos con Yeredi. Hola Yeredi, ¿cómo estás, Yeredi? Yeredi Trujillo. Bueno, la compañera Yeredi Trujillo no está. Yeredi Trujillo no se encuentra, entonces quito la asistencia del día de hoy. Listo, vamos por aquí con, vamos a ver por aquí, con Dana Stephanie. Dana. Instructora, lo tengo a mano, ¿no hay problema? No hay problema, miremos cómo te quedó. El compañero Samuel Andrés llegaría. Samuel Andrés no está. Listo. Bueno, miremos a ver cómo. Instructora, ¿se sabe cómo se gira la cámara? Creo que ahí en el botoncito del frente aparece una cámara como con una flechita
una flechita alrededor. Ahí la oprimes. Ah, ya. Eso, sí, ahí ya se está viendo. No sé si ustedes alcanzan a visualizar. Ah, se ve al contrario, Dana. Se ve al contrario. Eso, ahí ya. Listo, entonces, ¿cómo nos quedó? Tenemos un activo de 600 millones menos 350 millones de pasivo, nos da un patrimonio de ¿cuánto fue que te dio ahí? Ahí ya se ve borroso. Ahí 250 me dio. 250. Listo. Si hacemos la ecuación, ¿cierto? Si nos cuadra, miremos que aquí la otra ecuación a que hace referencia. Activo es igual, ¿cierto? El activo son 600 millones, es igual al pasivo, que son 350, más el patrimonio. O sea, 350 más los 250 nos da igual a 600 millones. Por eso decimos que activo es igual al pasivo más el patrimonio. Déjame ver que la segunda creo que está como mala la ecuación. No, se ve súper borroso. Aléjala un poquito a ver si es por eso. Entonces, en la segunda ecuación, aclaro, la primera puede ser activo menos pasivo igual a patrimonio, ¿cierto? La otra es activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿sí? Entonces tengan en cuenta cuando usan los signos, ¿sí? Para que se refleje bien la ecuación. Para poder hacer activo es igual a pasivo más patrimonio, pues necesito saber cuál es el patrimonio, ¿sí? No, necesariamente. Y para poder saber cuánto hay en el patrimonio, pues simplemente es tomar activo menos pasivo. Sí, acuérdense que lo vimos ahorita en el concepto. El patrimonio es la diferencia que hay entre el activo y el pasivo. Es la primera, digamos, diferencia que se presenta. Ahí te quedó bien. No alcancé a ver los signos, pero por favor para que lo verifiques. ¿Listo? ¿Sí vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces voy a presentar otra cosa. Vamos aquí en Excel. Vamos aquí en la tarea. Listo. Bien. Aquí vamos. Ahora bien, chicos. Esta partecita que estamos viendo aquí, ¿cierto? Toda esta parte está relacionada con este estado financiero. Ojo aquí. Todo esto que vimos de la ecuación contable, si ustedes ven, está relacionado con este estado financiero. ¿Sí? ¿Está claro? Miren, activo, pasivo y patrimonio. O sea que cuando hagamos este estado financiero, tenemos que verificar que esto nos cuadre. ¿Sí? Listo. Ahora bien, pasa lo mismo con este otro. Entonces, voy a hacerlo por aparte. Esta parte de ingresos, gastos y costos tiene otra ecuación. Les voy a mencionarla acá. Ecuación. ¿Sí? Pero esta ecuación ya hace referencia al estado de resultado integral. ¿Listo? La voy a colocar por acá. ¿Qué me dice esa ecuación? Ojo con lo que les voy a decir. Esta ecuación me dice ingresos menos gastos menos costos es igual a utilidad o pérdida. Esta es la otra ecuación. Ingresos menos gastos menos costos es igual a una utilidad o una pérdida. Esa ecuación. ¿Cuándo hay pérdida? Ojo, ¿cuándo hay pérdida? Cuando los gastos y los costos son mayores que los ingresos. Cuando los gastos y los costos son mayores que los ingresos. ¿Cuándo hay utilidad? Cuando los ingresos son superiores a los gastos y los costos. ¿Listo? ¿Sí queda claro, por favor, chicos? Instructora, qué pena, ¿me podría decir lo primero que dijo? Que no la escuché muy bien. Bueno, estamos hablando de la ecuación para este estado financiero, mírenlo acá, para este. Entonces, ya sabemos que está conformado por ingresos, por gastos y por costos, pero la ecuación que vamos a aplicar es ingresos menos gastos menos costos. ¿Eso a qué es igual? A utilidad o puede dar pérdida. ¿Cuándo hay utilidad? ¿Cuándo hay utilidad? Cuando los ingresos, voy a colocar acá, utilidad.
cuando los ingresos son mayores que los gastos y los costos. ¿Cuándo hay pérdida? ¿Cuándo hay pérdida? ¿Cierto? Cuando los gastos y costos son mayores que los ingresos. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Voy a decir que tenemos unos ingresos de 50 millones y que tenemos unos gastos de 10 y tenemos unos costos de 28. Díganme ustedes qué resultado nos da, si es utilidad o si es pérdida y cuánto es. Sería una utilidad de 28, si no estoy mal, ¿no? De 28. ¿De 28? Ah, de 22, perdón. Listo, entonces miren qué dice acá. Vamos a hacerlo. Dice, ingresos menos gastos menos costos. Entonces digo acá, ¿cuáles son los ingresos? Entonces voy a tomar aquí como punto de referencia 50. ¿Cierto? Dice, a eso réstele los gastos que son 10 y réstele los costos que son 28. Esa es la ecuación que me está diciendo que haga ahí. Y que a esta ecuación el resultado me dio esto. Mírenlo acá. Quiere decir que en este caso esos 12 millones vienen siendo utilidad o pérdida, chicos. Utilidad o pérdida. 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 ¿Pérdida? ¿Por qué pérdida? Miren cuando dice que es pérdida. Dice que hay pérdida cuando los gastos y los costos son mayores que los ingresos. 38, no es pérdida. ¿Cierto que no es pérdida? No. Pues miren acá. Nosotros tenemos en costos 28 más gastos 10 da 38. Esos 38 son menores que los ingresos. Entonces, ¿nos da qué? ¿Nos da qué? Utilidad. Utilidad. Entonces me está diciendo, ingresos son mayores que los gastos y los costos. Quiere decir que estos 12 son utilidad. Pero ¿qué pasa? Ojo con lo que les voy a decir acá. Si yo tengo unos ingresos de 30, tengo unos gastos de 18 y tengo unos costos de 35. Listo. ¿Cuánto me daría el resultado? Por favor, verifiquen. ¿Cuánto nos da el resultado, chicos? Menos 23 millones. Listo. Entonces tomamos más los 30, ¿cierto? Menos 18, menos 35. Me da menos 23. Negativo. En este caso, resulta que aplica este que dice pérdida, donde me dice que los gastos y los costos son mayores que los ingresos. Miren aquí que tenemos 35 de costos más 18, eso me da 53. Y en ingresos solo tengo 30. Entonces, lógicamente, los gastos y los costos son mayores a los ingresos, por consiguiente me da una pérdida. ¿Sí me entendieron hasta ahí, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Paso siguiente. Ya tenemos la ecuación del estado de situación financiera, mírenlo acá. Tenemos la ecuación del estado de resultado integral. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Pues aquí es donde necesito que tengan en cuenta algo.
esta utilidad o esta pérdida forma parte del patrimonio. Entonces, ojo, esta utilidad o esta pérdida forma parte del patrimonio. Patrimonio. ¿Listo? Cuando yo tenga la utilidad o tenga pérdida, este resultado debe ir al patrimonio. Quiere decir que este resultado, ¿sí?, que tenemos acá en esta ecuación forma parte del patrimonio que tenemos por acá. Acá, este patrimonio. Para ello vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dictar el ejercicio y ustedes me hacen la ecuación. Entonces, ojo, porque necesito que tengan en cuenta tres cosas. Primero, la ecuación del estado de situación financiera, que ya es clara, ¿cierto? La ecuación del estado de resultado integral, que ya es clara, pero adicional, el resultado que me dé aquí, en este, que ya sea utilidad o puede ser pérdida, debo llevarlo al patrimonio. ¿Listo? Debo llevarlo al patrimonio. Entonces les voy a dar un ejemplo y ustedes hacen el ejercicio. Permítanme, dejo de compartir. Dejamos de compartir por acá. Un segundo. Dana. Es que tenía yo aquí la presentación. No, ya no. Listo. Entonces les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a hacer la ecuación completa. ¿Listo? Ya les doy la información para que me hagan el ejercicio. Un segundo. Bueno, ¿listo? Entonces, ustedes me construyen ahí ya la ecuación. Primero, tenemos unos activos de 30 millones. Activos de 30 millones. Tenemos un pasivo de 25 millones. Activo 30 millones, pasivo 25 y un patrimonio de 4 millones. ¿Listo? Activo 30, pasivo 25 y patrimonio 4. Y adicionalmente tenemos unos ingresos de 8 millones, ingresos de 8. Tenemos unos gastos de 5 millones, unos costos de 2 millones. Con base a esa información, constrúyanme las dos ecuaciones. Y ya pido quien comparte pantalla. Instructora, disculpe, ¿ingresos de cuánto dijo? Entonces, nuevamente, los ingresos de 8 millones, los gastos de 5 millones, los costos de 1 millón. Profe, ¿no dijiste que los costos de 2 millones? No, los costos son de 1, entonces de pronto dije mal el valor. Los costos son 1 millón de pesos. ¿Listo? Entonces apliquemos las dos ecuaciones y en los dos me debe cuadrar. Acuérdense en lo último que les dije, la última parte.